entra en crisis, de algún modo se dice, simbólicamente a partir de la caída del régimen nazi, de la Segunda Guerra Mundial, porque a partir de ahí en Alemania, así como Francia fue la generadora del Estado de Derecho Legal, uno puede reconocer que Alemania fue la que generó el Estado de Derecho Constitucional. En Alemania, a partir de Nuremberg, justamente comienza a forjarse este nuevo modelo de Estado y de derecho, que por ende requiere otro tipo de jurista. Algunas características y su transformación. Por ejemplo, en el Estado de Derecho Legal, de algún modo se postuló que el derecho era lo contenido en la ley. No había derecho antes de la ley, no había derecho por sobre la ley, ni siquiera había derecho después de la ley. Esto quizás simbólicamente lo queda reflejado en aquello que enseñó Buñet, el profesor de la Sorbona, cuando decía orgullosamente: yo no enseño derecho civil, enseño código de Napoleón. Bueno, esta sinonimia entre derecho y ley se rompe justamente en Nuremberg, porque en Nuremberg se condena a los jerarcas nazis por cumplir la ley y violar el derecho. Es decir, esto queda claro que la mirada del jurista no puede limitarse a la ley, porque cuando la ley no es lo mismo que el derecho y cuando contradice la ley y el derecho debe prevalecer, invalidar esa ley que contradice de una manera grave y evidente al derecho. Efectivamente, la ley nazi contradecía de una manera grave y evidente al derecho de los derechos humanos, porque era una violación grave de los derechos humanos y además evidente. Entonces, ese es un ejemplo. Una segunda característica es que en el Estado de Derecho Legal se pensaba que la Constitución que había en el tiempo del Estado de Derecho Legal era un mero programa político dirigido al legislador. Al único que hablaba el constituyente era el legislador, que debía encargarse, según sus criterios irrevisables de oportunidad y conveniencia, transformar ese programa político en algo jurídico. Por ejemplo, los derechos humanos solamente valían, se podían tornar eficaces, se podían operar en la medida que el legislador así lo determinara. Hoy la Constitución ha dejado de ser un mero programa político que lo único que interesaba era la segunda parte o la parte orgánica. La Constitución ha pasado a ser una fuente del derecho. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ahí los juristas pueden y deben ir a buscar respuesta jurídica. Eso quiere decir que una fuente del derecho es el derecho más alto, y por ende ahí los juristas y los ciudadanos también pueden y deben ir a buscar respuesta jurídica a la Constitución. Por ende, al mismo tiempo, esto supone la creación de los tribunales constitucionales en Europa, con esta competencia para controlar desde la Constitución la validez de una ley. Recordemos que en la época aquella del Estado de Derecho Legal, el derecho que estaba contenido en la ley la hacía la voluntad general infalible, y por ende no había posibilidad de revisar a la ley. Ahora, en tiempos de Constitución convertida en fuente del derecho, han aparecido los tribunales constitucionales, y por ende estos tribunales constitucionales son el poder constituido, que tienen la última palabra en nombre del poder constituyente. Como vemos, derecho y ley se rompe la sinonimia. En segundo lugar, la Constitución deja de ser un programa político y se convierte en una fuente del derecho. Y esta tercera característica, a la ley, donde estaba el derecho, lo hacía la voluntad general infalible, irrevisable, y ahora aparecen los tribunales constitucionales con la capacidad de invalidar a la ley, de controlarla desde la Constitución, incluso la posibilidad de declarar inconstitucional
hasta la misma Constitución como se postula, y además vemos jurisprudencia en nuestro país en la causa Fay. Y la cuarta característica es que la moral, en tiempo del Estado de Derecho legal, la moral se entendía como algo totalmente separado, distinguido del derecho. Una cosa era la moral y otra cosa es el derecho. Hoy, en tiempo del Estado de Derecho constitucional, sabemos que la moral ha emigrado al interior del derecho. Los juristas tenemos dentro del derecho la moral bajo los rótulos, esa moral bajo los rótulos derechos humanos, en la terminología anglosajona moral rights, derechos morales, bajo la terminología de derechos humanos, valores, principios, bienes, etc. Yo creo que con estas cuatro tesis aparece ya más o menos, se puede seguir ahondando, esta distinción entre Estado de Derecho legal y Estado de Derecho constitucional. La necesidad de un jurista que maneje un aparato conceptual nuevo si pretende comprender y operar en el derecho del Estado de Derecho constitucional. Lo que por ahí señalábamos es también que nuestra facultad de Derecho en general, con todas las excepciones que cabe, en general siguen formando juristas para el Estado de Derecho legal y no para el Estado de Derecho constitucional. Esta inercia, ¿no? Y por ende, quizás lo que hoy tienen los juristas es que si quieren efectivamente comprender dónde y la agenda del Estado de Derecho constitucional, lo más probable es que tengan que optar luego de adquirir el grado, la licenciatura en Derecho, el título de abogado, tienen que optar por posgrados. Claro, una de las cosas que dijo los reformadores del Código Civil, del nuevo Código Civil, es que su propósito era mostrar un derecho civil constitucionalizado. Efectivamente, esta idea es típicamente tomada ya del derecho anglosajón, ¿no? del juez Marshall en Marbury versus Madison en 1803, pero también la ha divulgado la Corte Constitucional Alemana, que la Constitución impregna todo el sistema jurídico, ¿no? Y como dice también Zagrebelsky, mientras la ley formula su derecho sobre todo a través de normas, la Constitución formula su derecho sobre todo recurriendo a los principios. Entonces, como digo, este es un tema también de los civilistas, expresamente mencionado, referenciado por el nuevo Código Civil, en el sentido de que asume que se constitucionaliza el derecho y por ende se principializa el derecho. El derecho aparece impregnado de principios a los que el jurista debe enfrentar y también saber cómo trabajarlos, ¿no? Un poco esto.